Y efectivamente, una de las cosas fascinantes de la geopolítica es cómo a veces vincula territorios y hechos que parecen completamente inconexos. Esta semana se volvió un tema muy importante el fuerte deshielo que hay en Groenlandia. Han habido, por las altas temperaturas en los polos del mundo, pues un derretimiento importante del hielo que cubre este territorio de Groenlandia. Y esto tiene una afectación geopolítica muy interesante y muy importante que vamos a empezar a ver en estos mapas que vemos. Primero hay que entender cuál es la importancia de Groenlandia y por qué es tan geopolíticamente estratégico el tema de que se esté derritiendo Groenlandia. Bueno, todo se resume a una cuestión que se llama el pasaje del noroeste. Ya lo hemos platicado en este espacio para aquellos que nos siguen. La idea es que si una embarcación decide tomar esta ruta desde Europa hacia Asia, es decir, por hasta arriba del mundo, y se va por este pasaje, que es el pasaje del noroeste, bueno, puede evitarse muchísimos días y muchísimos costos de las rutas normales. Entonces, en términos geopolíticos, es importantísima la posibilidad de poder ahorrarse mucho tiempo y dinero a través de estas rutas comerciales. El gran problema es que toda esta zona está congelada y solamente en algunas semanas del año se puede utilizar esa ruta. Bueno, cuando se empiezan a sacar las noticias de que en Groenlandia se está derritiendo el hielo, inmediatamente los países interesados empiezan a poner atención al Ártico porque significa que posiblemente en algún momento cercano se pueda utilizar esta ruta que volvería a crear una hegemonía, un dominio de Norteamérica sobre las rutas comerciales más importantes del mundo. Imagínense que entre Asia, América y Europa, esta ruta podría cortar a la mitad el viaje de un barco comercial. Entonces, para mucha gente el cambio climático es terrible, pero para algunos países interesados es una noticia de sumo interés. Y por eso Groenlandia y el derretimiento de su capa de hielo empiezan a causar una cierta conmoción geopolítica. Vamos a entender un poco a Groenlandia y lo vamos a ver en el siguiente mapa para entender un poquito también las ramificaciones del calentamiento global. En este mapa lo que podemos ver es qué tanto se afectarían las poblaciones de los diferentes países del mundo en caso de que el calentamiento global continuara como está hoy en día y hubiera un cambio de 4 grados centígrados hacia una temperatura más alta. Y podemos ver que entre más rojo, pues afectan más las poblaciones de cada país. Y vemos que toda esta parte de Asia y Sudamérica, e incluso Estados Unidos, tienen una afectación muy fuerte por el cambio climático. Así que, si bien por un lado se abre una ruta comercial con el cambio climático, por otro lado, bueno, ven la afectación que hay en tanta gente en el mundo. En la siguiente mapa vamos a ver un poco realmente cuál es el tamaño de Groenlandia y entender un poquito este país que es en realidad un parte de Dinamarca, es un territorio que se maneja independiente desde los años 70, pero que sigue perteneciendo a Dinamarca. Por una cuestión que se llama una deformación de Mercator, en los mapas que nosotros vemos a Groenlandia enorme, pero en realidad Groenlandia es solamente ligeramente más grande que México, de hecho más o menos del mismo tamaño. Y cuando lo ponemos realmente a escala con África y Australia, vemos que Groenlandia en realidad es mucho más pequeño que Australia y evidentemente muchísimo más pequeño que África. En el siguiente mapa vamos a ver, bajo esta misma escala de Mercator, qué pasaría si pusiéramos a México donde está Groenlandia. Como hay una deformación, entre más te alejas de los polos, del Ecuador, puedes tener un país más grande y esto no corresponde a la realidad. Si México estuviera en la posición de Groenlandia, sería visto en un mapa de este tamaño, en los mapas que nosotros vemos. Entonces, para que se vean, den una idea, Groenlandia no es tan grande como aparece en los mapas. México sería de este tamaño si realmente hiciéramos caso a este tipo de mapas. Y bueno, sigamos con la siguiente imagen, por favor, y vamos a ver lo que está pasando en Groenlandia. Estos ríos que no existían, este desprendimiento del hielo es lo que ha hecho viral en estos últimos días a Groenlandia. Y como podemos ver en este espacio, esto que parecería una imagen choqueante de cambio climático, bueno, tiene consecuencias geopolíticas, porque ya muchos países están viendo qué pueden hacer con ese pasaje del noroeste y cómo pueden aprovecharlo y explotarlo. Entonces, lo que es malas noticias para el mundo, para otros podría ser de alguna forma una buena noticia por este pasaje que habíamos dicho del noroeste. Aquí las implicaciones de este derretimiento que estamos viendo en Groenlandia, que es territorio danés hoy en día.